Primero debemos comprender qué es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico consiste en un conjunto de elementos conectados que permiten el flujo de electrones. En otras palabras, es una trayectoria cerrada que posibilita la circulación de corriente eléctrica. En un circuito podemos distinguir los siguientes elementos: generadores, por ejemplo, pilas, baterías y fuentes de alimentación; conductores como cables; receptores como por ejemplo focos, motores, diodos LED, resistencias, etc.; de maniobra, en donde podemos encontrar a los interruptores, pulsantes, conmutadores, entre otros; y de protección, como los fusibles. Antes de hablar de la ley de Ohm, debemos analizar los parámetros eléctricos que están involucrados en ella. Estos son intensidad, voltaje y resistencia. La intensidad I se define como la cantidad de carga eléctrica que atraviesa por una sección de un conductor en un determinado tiempo. Según el sistema internacional, su unidad de medida es el amperio y su símbolo es A. Aquí podemos ver a la intensidad expresada como fórmula, donde I corresponde a la intensidad en amperios, Q a la cantidad de carga en coulombs y T al tiempo en segundos. La diferencia de potencial entre dos puntos, mayormente conocido como voltaje V, puede entenderse como la fuerza requerida para mover los electrones libres de un conductor. Su unidad de medida es el voltio y se representa con V. Matemáticamente corresponde a la medida de energía potencial eléctrica por carga, como se lo aprecia en la fórmula. En este caso, V es el voltaje en voltios, U la energía potencial eléctrica en joules y Q la carga en coulombs. La resistencia R hace referencia a la oposición que presenta un material al flujo de electrones. Su unidad es el ohmio y se lo representa con la letra griega omega. Además, la resistencia es directamente proporcional a la longitud de un material e inversamente proporcional a su sección transversal. Su constante de proporcionalidad se denomina resistividad y depende del material. En la fórmula, R es la resistencia en ohmios, ρ es la resistividad del material en ohmios metro, L es la longitud en metros y A es la sección transversal en metros cuadrados. A continuación veamos la ley que relaciona estos tres parámetros eléctricos. La ley de Ohm postula que la intensidad de corriente eléctrica I que circula por un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada, V, e inversamente proporcional a la resistencia R del mismo. Puesto en fórmula, se tiene que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, expresados en amperios, voltios y ohmios respectivamente. En un circuito en serie, los elementos se conectan uno al lado de otro. En este contexto, el circuito proporciona una única trayectoria al paso de la corriente, por lo que la intensidad es la misma en cada elemento. En cambio, el voltaje aplicado es igual a la suma algebraica de la diferencia de potencial en cada uno de los elementos. La resistencia total equivale a la suma total de la resistencia de cada componente del circuito. En un circuito en paralelo se conectan los terminales iniciales y finales de cada componente entre sí. En este caso, el voltaje aplicado es el mismo en cada componente. La intensidad total es igual a la suma algebraica de las intensidades que atraviesan por cada elemento. De este modo, el inverso de la resistencia total equivale a la suma de los inversos de la resistencia de cada componente del circuito. Ahora veamos un ejemplo. Determine la intensidad de la corriente que pasa por el siguiente circuito. Exprese el resultado en miliamperios. Primero resolvemos el circuito en paralelo y hallamos la resistencia equivalente RA. Al aplicar la fórmula obtenemos que RA es igual a 256 ohmios. Ahora resolvemos el circuito en serie para hallar la resistencia total equivalente R. En este caso sumamos las resistencias y obtenemos que R es igual a 806 ohmios. Finalmente calculamos la intensidad I, para lo cual empleamos la ley de Ohm. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Si reemplazamos los valores, obtenemos que la intensidad resultante es 5.96 por 10 a la menos 3 amperios o 5.96 miliamperios. A continuación, observemos una simulación del circuito. En este caso se agregó un interruptor para abrir o cerrarlo. Si se presiona sobre él, en el voltímetro se ve que el voltaje entre R1 y R4 es 4.80 voltios, igual al voltaje que suministra la fuente, mientras que el amperímetro señala 5.96 miliamperios, que corresponde al valor de la intensidad que habíamos calculado. Vamos a comprobar el circuito del ejemplo de manera práctica. Para esto necesitamos un multímetro. Primero medimos el valor total de la resistencia. $803 ohmios. En el ejemplo teníamos 806. Suministramos voltaje. En el circuito agregamos un elemento de control que permite abrir o cerrarlo, así como un diodo LED que sirve de señal lumínica e indica el paso de la corriente. Medimos el voltaje de la fuente
recordando que esto se mide en paralelo. 4.82 voltios, el voltaje entre R1 y R4. 4.82 voltios, en el ejemplo teníamos 4.80 voltios. Y finalmente, la intensidad. La intensidad se mide en serie. $5.95 miliamperios. En el ejemplo, 5.96 miliamperios. La potencia eléctrica P es otro parámetro eléctrico presente en un circuito. Se define como la cantidad de energía eléctrica consumida o generada por un elemento en un intervalo de tiempo determinado. Su unidad de medida es el watt o vatio y se representa con W. Ahora se observa una representación matemática del enunciado previamente, donde P corresponde a la potencia en watts, E a la energía eléctrica en joules y T al tiempo en segundos. El parámetro potencia está relacionado con la ley de Ohm, pero primero es necesario enunciar la ley de Watt. Esta postula que la potencia eléctrica P es directamente proporcional al voltaje aplicado V al circuito y a la intensidad de corriente eléctrica I que pasa por el mismo. De esta forma, el watt puede expresarse como la energía que libera un amperio en un circuito con una tensión de 1 voltio. Notemos que al despejar la intensidad o el voltaje en la ley de Ohm y al reemplazar dicho parámetro en la ley de Watt, es posible dar con una expresión que relacione la resistencia con la potencia. Por lo tanto, se pueden combinar estas dos leyes para obtener una fórmula para calcular voltaje, intensidad, resistencia y potencia, si se conocen dos de estas magnitudes y se desea obtener una tercera, tal y como se muestra en el gráfico. El experimento de la ley de Ohm que voy a realizar se basa en la construcción de un foco casero. Para construir este foco casero, los únicos materiales que vamos a utilizar van a ser pilas del tamaño de cinta aislante, unas tijeras, un tubo de cartón de esta forma. También podemos usar un vaso de cristal de la misma manera, un par de pinzas de lagarto, un par de clips, minas y un vaso de cristal que haga como foco. Un aspecto a tener en cuenta es que al realizar este experimento se va a generar humo, por lo cual es necesario que nos encontremos en un espacio aireado y usando las medidas de precaución respectivas, como un mandil y unos guantes. Con todo esto listo, es hora de realizar nuestro experimento. En primer lugar, con la cinta aislante vamos a ir uniendo todas las pilas, de manera que quede cada borne positivo unido con cada negativo. Hacemos esto para poder obtener una super batería, la cual sea capaz de generar una mayor cantidad de energía. Después, con la cinta aislante, vamos a unir las pinzas de lagarto a los lados del tubo del cartón y posteriormente vamos a ubicar los clips en las mismas. Todo esto junto nos va a servir como un conductor para la corriente eléctrica, esta corriente que va a venir desde las pilas. Y finalmente, con la mina, teniendo mucho cuidado de no romperla, la vamos a ubicar justo entre los dos clips, pues esta mina nos va a servir como resistencia para este circuito. Con todo esto listo, procedemos a ubicar el frasco de vidrio grande, para dar el efecto de un foco y evitar que el humo que se produzca se esparza por toda la sala. Y finalmente, conectamos las pinzas de lagarto a los bornes de las pilas. Aquí podemos ver claramente cómo la mina se enciende. Esto se debe, ya que al pasar una elevada cantidad de energía a través de la mina, la cual está hecha de grafito, sus moléculas se calientan al nivel de desprender energía en forma de luz. El circuito va a seguir funcionando y nuestro foco casero va a seguir emitiendo luz hasta que se acabe la energía de las pilas o hasta que se desconecte el mismo. También puede llegar a pasar que la mina se rompa, haciendo que se detenga el circuito. Esto debido a que según va pasando el tiempo, la mina se va a ir desgastando. En el experimento el voltaje se encuentra entre el terminal positivo y negativo de la pila, que corresponde al cátodo y ánodo respectivamente. Al conectar las pilas seguidas el voltaje se incrementa. La corriente pasa por todo el circuito. Cuando circula por el grafito, este se calienta y se torna incandescente, con lo que se desprende luz. La resistencia se encuentra en el grafito,
que es el elemento que se opone al paso de la corriente. Y listo. Con esto concluimos nuestro foco casero. Muchas gracias por su atención.